¿qué pasó con Chichi, el avión? Es que no aparece. Y yo, o sea, yo ahí como, ¿qué es lo que está pasando? No, o sea, él tuvo que haber llegado hace rato. ¿Cómo se enteran ustedes que el avión está desaparecido? Yo le digo, no, le está en Ocaña, él viajó a Ocaña. Digo, pero ella habló con él. El celular, todo eso lo encontraron en el momento de que lo encontraron a él. Pues es una pena que también llevo. Yo quiero luchar por todo, por esas 16 víctimas y por esas 16 familias. El miércoles 28 de enero de 2025 le cambió la vida a 16 familias. Ese día despegó desde Cúcuta un avión pequeño de Satena de matrícula HK4709 que debía aterrizar en Ocaña a las 11:42 de la mañana. O más bien esa fue la hora del despegue, 11:42 de la mañana, debía aterrizar a las 12:05 de la tarde. Muy corto el trayecto. 16 personas murieron en ese accidente aéreo porque fue confirmado que el avión se estrelló en las montañas del norte de Santander horas después de que el avión desapareció. En el avión iba Diógenes Quintero, congresista, político, papá y esposo. Soy Felipe García, esto es Relatos al Límite y hoy nos acompaña Diana Riveros, la esposa de Diógenes. Diana, bienvenida y cuéntenos qué pasó ese día. Bueno, ese día, como lo he dicho en algunas oportunidades, fueron los 10 minutos, en 10 minutos cambió nuestra vida. Para nosotros era una rutina, esos viajes, inclusive los hacíamos juntos, estábamos inclusive muy contentos de tener la oportunidad de que ya Ocaña estuviera conectada con estos trayectos, porque pues para los que conocen el territorio, viajar por carretera entre Ocaña y Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga, es complejo, son 5 horas, 4 o 5 horas, dependiendo en qué se transporta, y pues la carretera es dura, es bastante compleja. Entonces cuando inauguran estos vuelos, la verdad fue una felicidad porque fue la manera de tenernos un poco más conectados a Ocaña, que estuviéramos mucho más cerca, que pudiésemos viajar mucho más fácil. Inclusive tengo fotos de la primera vez que nos montamos en ese vuelo con mis hijos y Diógenes, y era algo rutinario, la verdad. Ese vuelo, yo contabilizaba desde el momento que despega el avión al momento que uno aterriza, realmente eran 17 minutos lo que duraba el vuelo en el aire, sí, el avión en el aire. Entonces, claro, ese día nos cambió totalmente la vida. Partiendo eso, de esas primeras pistas que ustedes tienen desde que pasaron esos 17 minutos y el avión no llegó, ¿cómo se enteran ustedes que el avión está desaparecido? ¿O cuáles son esas primeras pistas, se puede decir, de que el avión no estaba? Yo me entero muy tarde. Yo realmente no me entero en los momentos que empiezan a informar, porque yo recojo a mi hija en el colegio faltan un cuarto para las 12 que ella sale del colegio, la recojo. Llegamos a la casa, me encargo de su almuerzo, de sus cosas. Mi bebé, nosotros tenemos una hija de 4 años y un niño de 1 año. Entonces yo como que era mi momento de estar como en esas labores. Luego culminamos el almuerzo y yo subo a mi habitación a estar con mi hija, a compartir un poco, porque habíamos, pues por el tema de la campaña y por los movimientos de la campaña, por los diferentes viajes, por mi trabajo también, bueno. Entonces intentaba como los momentos en los que más pudiera como estar con ella y compartir, pues estar. Entonces ese fue un momento en el que estuve con ella y no miré el celular. A la 1:30 recibo la primera llamada, que es de un amigo, mi compadre, y él me pregunta por Diógenes. Yo le digo, no, él está en Ocaña, él viajó a Ocaña. Digo, pero ¿ya habló con él? Y yo le dije, no he hablado con él porque él tenía una agenda muy apretada, pero tuvo que haber llegado hace rato porque ese vuelo es súper rápido, ya llegó, él ya tiene que estar allá. Él dice que claro, como yo le respondo así, Diana no sabe nada y no me dice nada, me cuelga. Luego me escribe inclusive la esposa de su compañero de fórmula, y me saluda y yo le respondo normal, bien.
atenta, y ella dice, no, yo me di cuenta que no sabías, no fui capaz. Una tercera llamada como a los 15 minutos ya de un amigo, el padrino de Diógenes, de Acarí. Claro, él sí me llama y me dice, Diana, a él le dicen Chiche en Acarí, o sea, ya no hay nadie que le diga Diógenes, sino Chiche. ¿Qué pasó con Chichi, el avión? Es que no aparece. Y yo, o sea, yo ahí como, ¿qué es lo que está pasando? No, o sea, él tuvo que haber llegado hace rato. No aparece, es que ahí venía también Carlos Salcedo, que es el candidato era el candidato a la curul de paz también, por el Catatumbo. En esta ocasión, su esposa es Acarí. Entonces, pues allá pues todos se conocen con todos. Ellos ya tenían sí la información un poco más clara. Me llama, yo no sé, no tengo idea de qué está pasando. Me paro de la cama ahí con mi hija, y yo cuando ya bajo a mi casa empieza a llegar todo el mundo y a recibir llamadas, y ahí yo empiezo a ver las redes, una cantidad de información que aparte lo descontrola uno, porque que está desaparecido, que posiblemente está secuestrado. Ingresamos a la aplicación donde podía uno revisar como dónde estaba el avión, y aparecía dando vueltas en Ábrego, luego como si hubiese tomado otra ruta. O sea, fue muy extraño, o sea, todo fue muy extraño. Hasta las 3:30 que nos avisaron, estando ahí me informaron, no, que ya confirmaron que el avión está en la vereda Curacica del municipio de La Playa de Belén. Ahí se estrelló. Ahí pues fue mi primer golpe. En algún momento yo sí dije, ese avión no tiene gasolina para estar dando vueltas eran las 3 de la tarde y supuestamente estaba dando vueltas. Y le no, ese no le va a alcanzar, o sea, es imposible, es un avión pequeño, o sea, no. Luego, cuando ya nos informan como a las 3:30 que sí, efectivamente encontraron el avión, luego dicen, no, hay heridos, hay 2 muertos, encontraron 2 personas muertas, pero hay heridos. Ahí la esperanza viva de querer, pues, que ese herido fuese Diógenes. Y ya a las 4:30 de la tarde, o sea, pasó mucho tiempo, o sea, no me comunican desde la gobernación, que estaban en el PMU, el señor gobernador, y me dice, Diana, efectivamente el avión se estrelló y pues no hay sobrevivientes. Y bueno, ahí empieza Justamente, Diana, ahí empieza una odisea para ustedes como familia y para el equipo de trabajo de Diógenes, y es llegar hasta ese punto. ¿Cómo fueron esas coordinaciones para llegar al lugar del accidente y qué se encuentran cuando llegan allá? Pues era todo muy confuso, porque inclusive a mí me preguntaban como Diógenes tenía señal y le entraban los mensajes, le entraban las llamadas, pero yo nunca tuve el tema de la ubicación compartida. Entonces intentamos y no logramos como que eso funcionara, pero Carlos Salcedo sí. Entonces por el celular de Carlos Salcedo también es que se ubican como en el lugar. Y el equipo, algunos habían ido para Ábrego, porque en Ábrego era donde aparecía el avión dando vueltas. Y ya cuando informan que es en la vereda Curacica, todos se devuelven, pues ahí queda muy cerca la playa, el Ábrego de La Playa. Y bueno, esa gente fue una labor maratónica entre amigos, compadres, equipo de trabajo. Se trasladaron y llegaron al lugar. Les tocó caminar 1:30. Algunos se perdieron y caminaron 3 horas. Cada uno en sus diferentes grupos, porque es una zona boscosa. Me indican que está así de alto, pues entonces les tocaba como cortarse, caían, se resbalaban. O sea, fue un terreno y así muy empinado. Ellos quedaron en la cima. Entonces, bueno, los primeros que llegaron duraron 1:30 en llegar. Allá pues ya había la comunidad de la vereda. Y empieza pues la otra odisea, pues porque se encuentran con una escena demasiado desgarradora, difícil, y empezar a buscar los cuerpos. Ellos empezaron a buscar, no encontraban hasta que un hermano de Diógenes lo encuentra, lo identifica. Diógenes tenía un tatuaje grande de la cara del papá del que había muerto, y que había muerto en esa fecha, ese día, 28 de enero, 12 años atrás. Y el tatuaje estaba destapado. Y era lo único que no tenía huellas del accidente, ¿no? O sea, su piel intacta, su tatuaje intacto de la cara de su papá.
y así lo identifican. Luego ya le revisan su ropita, él lleva un buzo donde tenía los números de cómo votar por su fórmula y por él. Y le miran acá en el pantalón y él siempre permanecía con su billetera aquí en adelante, pues revisan y efectivamente están sus papeles, su cédula y ahí pues de esa manera logran comprobar que era Diógenes. Y pues ya el tema de pues sacarlo, porque queda dentro del fuselaje, sacarlo de ahí y protegerlo. Lo protegieron y es algo que valoro, Dios mío, eternamente porque muchos querían grabar, tomar fotografías y ellos se pelearon con todos, lo taparon, lo protegieron, buscaron la manera de que guardar esa dignidad de su ser, de su cuerpo, de lo que él representaba físicamente, ¿no? Y bueno, eso hicieron con él y ya, luego era bajar con él. Fue súper difícil, me cuentan que se caían mucho, no aguantaban. Ellos pues ya habían durado muchas horas, pues 3, 4 horas ahí a la intemperie, entonces ya su cuerpo pues también fue complejo, estaban pesados, ya, o sea, fue difícil bajarlo. Ya lo logran bajar y pues ya hacerse el siguiente trámite. Estuvieron ahí y yo lo esperé en Cúcuta porque pues no, me dicen no, el cuerpo por la manera en cómo mueren todos deben llegar a esa Cúcuta donde empieza el proceso ya de todo lo que había que hacer con la fiscalía, con la SIJIN, con medicina legal, bueno, toda esta investigación que iniciaba también. Así que lo espero es en Cúcuta. Hay un dato que hablamos afuera de micrófonos y es una costumbre que Diógenes tenía cuando abordaba un avión, irse en la parte de adelante. ¿Por qué él acostumbraba a eso? Y eso también fue un punto clave para que el equipo justamente llegara hasta donde él estaba. Sí, era una pelea sana, ¿no? Una pelea sana porque resulta que ese avión suena demasiado, tiene un sonido muy fuerte, o sea, en todo el recorrido suena mucho, pero en especial en la parte de adelante, porque es donde están las hélices. Entonces yo decía, pero Diógenes, ¿por qué te gusta adelante? Si esto es un ruido muy, muy fuerte, o sea, me aturde. No. Yo siempre que él se montaba conmigo, yo lo hacía sentarse de los puestos del medio hacia atrás, que era un poco más suave como el sonido. ¿Por qué? No sé, pero le gustaba sentarse adelante siempre. Y así fue. En esa ocasión, pues se sentó, él iba en la segunda hilera. Entonces, claro, él iba muy adelante del avión. Ese es un avión pequeño, entonces inclusive uno se sienta ahí, está muy cerca a los pilotos, o sea, uno está viendo el tablero y a los pilotos. Hablando ya de las causas del accidente, esto ya fue hace aproximadamente un mes. El accidente en el que murió Diógenes junto a otras 15 personas e incluso parte de su equipo que iba con él viajando. ¿Qué les han dicho ustedes como familia las autoridades hasta el momento, teniendo en cuenta que Satén era la operadora de ese viaje, de ese vuelo? Bueno, realmente yo lo he manifestado de mi parte. Yo no tenía una comunicación clara por parte pues inicialmente cuando ocurre todo, en ningún momento se comunicaron conmigo. Inclusive yo era el contacto de emergencia tanto de Natalia como de Diógenes, porque yo fui quien les compré el tiquete. Y conmigo no se comunicaron a darme ningún tipo de información. Luego el día viernes, cuando ya nos entregan los cuerpos, cuando ya es que nos hacen como una reunión en la fiscalía, se presenta Satén y nos dicen que nos vayamos como a un hotel y que ahí nos van a dar la información, que la verdad muchos familiares, pues nosotros estábamos como con la mente en otras cosas y además nos pareció como irrespetuoso, ya estábamos todos reunidos ahí, cuál era la necesidad de trasladarnos a un lado, al otro, porque no llegaron ahí, o sea, ahí era que debía haber llegado el general o las personas que iban a estar para darnos las mínimas explicaciones, por lo menos iniciales, de lo que estaba ocurriendo. La verdad que yo creo que las familias, fueron muy pocas. Si alguna se trasladó al hotel, fueron muy pocas. Las demás personas no quisieron, se sintieron irrespetadas con esa situación. Yo también tenía que hacer 1000 trámites y la verdad que pues ahí sí no nos acercamos. 2 días después se comunica una abogada que me da algunas indicaciones. Ya, es como la única comunicación que hemos tenido. La verdad,
mi mayor deseo y en honor a esas 16 víctimas que se lo merecen, la investigación que se realice debe ser una investigación seria, una investigación que de verdad nos pueda dar paz y nos pueda dar esa certeza de qué fue lo que pasó. Hay cosas, la verdad que sí lo puedo decir, cosas que no sé, son extrañas. ¿Cómo cuáles? Mira, nosotros ese vuelo lo hicimos una cantidad de veces. Inclusive yo viajé en ese avión con el mismo piloto el día lunes. Yo me devolví a Ocaña, Cúcuta, ese día. Y no, es que no, o sea, debe haber, o sea, ¿por qué descienden como descienden? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué pierden el control como lo pierden? Era una rutina, era un vuelo que yo sé que el piloto está experimentado, o sea, yo fácilmente, yo creo que pude haber hecho 10, 15 veces ese trayecto desde que está la ruta. Inclusive yo creo que yo volé más que Diógenes. Diógenes a veces por sus temas de tiempo no lograba en los horarios porque solamente son 3 veces a la semana en un mismo horario, entonces a veces no le cuadraba y yo iba adelante o yo después le llegaba utilizándose ese vuelo y con mis hijos. Entonces, bueno, hay muchos interrogantes, muchas dudas, que lo único que yo espero es que por el respeto a la memoria de esas 16 personas y de sus familiares, de nosotros, las víctimas, podamos tener respuestas claras y pues de alguna forma que se haga la justicia que se tenga que hacer por ellos y para ellos y por nosotros. Hay un dato importante que usted mencionó y es que el celular de Carlos Caicedo tenía ubicación GPS en tiempo real, por lo cual era muy fácil llegar a donde estaba el avión. ¿Por qué si el avión tenía que aterrizar a las 12, tenía combustible hasta las 2? Es decir, que cayó en ese lapso de tiempo. ¿Por qué cree usted que dan aviso de que encuentran el avión hasta las 3:30 de la tarde? Esas son tantas dudas, una de las tantas dudas que tenemos, además porque aparecía en el radar, o sea, en la aplicación porque nos aparecía las vueltas, o sea, es que fue una información muy, o sea, confusa y son entre los muchos interrogantes ese, o sea, ¿sí? Porque es que desde el momento que ya son las 2:15, ¿sí? Que ya tenían certeza que aparte ya se había desaparecido del radar el avión, o sea, que ya no tenían contacto con el avión, con sus pilotos, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no nos avisan a tiempo? ¿Por qué no nos informan a tiempo? ¿Por qué no sale la noticia a tiempo? ¿Qué pasó? ¿Sí? O sea, ¿qué pasó en todo esto? Que ha sido demasiado confuso para nosotros y de alguna manera uno como familia, como víctima, pues quiere esas respuestas, ¿sí? De alguna forma es un poco también hacer el duelo, tener paz. Diógenes, supongo yo, llevaba siempre acompañado, y más que iba con parte de su equipo, sus objetos personales. De pronto, una maleta, el celular. ¿Todo eso lo encontraron en el momento de que lo encontraron a él o qué pasó con eso? No tengo, la verdad, pues es una pena que también llevo. Y pues tengo el deseo de tener sus cosas, ¿sí? Porque cada cosa que pertenecía a él tiene un valor para mí demasiado grande. Lamentablemente, bueno, lo que él llevaba puesto, que es una cadenita, unas manillitas, las personas que lo encuentran, sí, lo logran, se la logran recoger y guardar, ¿sí? Inclusive aquí lo tengo, este reloj. El 20 de enero me lo trae de regalo y me dice, mira, para la campaña, el color que no tenías, y se compra uno igual, lo único que no era naranja, sino el de él era beige. Esto yo creo que saldría a volar en medio del impacto porque es de este sistema, ¿sí? Porque no, entre las cosas, pues no lo encontraron. Pero sí encontraron lo que él tenía puesto y más su billetera. Entonces, creería yo que eso sí fue un tema que salió a volar, pues, en el accidente. Ellos quedaron sin zapatos todos. En un video que sacan en no sé en qué página, yo veo sus zapatos. Ahí están sus zapatos. Dionis no viajaba con maleta, solo con su bolso personal,
porque pues nosotros siempre hemos tenido nuestra casa en Ocaña, con cosas, con todo, igual que en Cúcuta, entonces él no viajaba con maleta, simplemente con su bolsito que era temas de trabajo, porque pues en nuestra casa pues tenía todo, sí, ropa, sí, no tenía necesidad de llevar maleta, entonces solo iba con ese bolso, que ese bolso, claro, nos sentábamos, se pone aquí en los pies, o sea, él lo llevaba junto a él, o sea, ese bolso estaba junto a él. Tenía otra costumbre, era que cada vez que se montaba el avión, es que le conozco esa rutina perfectamente. Él se montaba el avión y él tomaba el celular, como tenía tantos mensajes, él intentaba siempre responderle a todos, hablarse con todos, de que su número fue siempre público, siempre fue para la gente, entonces cualquiera lo llamaba, cualquiera le solicitaba cualquier cosa, a vos solo para saludarlo, bueno. Entonces él lo que hacía era en ese vuelo aprovechar el tiempo y tomar el celular y empezar a revisar mensajes, responder y cuando tomara señal de nuevo, pues esos mensajes se iban. Eso él lo hacía siempre. Entonces estoy casi que segura que él iba haciendo eso. Y cuando nos informan todo, empiezo yo a marcarle, a escribirle, tenía señal, entraba en los mensajes, ¿qué asumo yo? Pues que el celular quedó bueno, porque para que le entrara su señal, el celular no aparece. Su bolso, que era un bolso personalizado, un bolso negro que tenía sus iniciales de Q, que no tiene pierde, o sea, no hay manera de que se confunda con otro, no aparece. Tenía su libretica, tenía su iPad, tenía sus cositas personales que él siempre cargaba con ellos. Para mí eso es de mucho valor, o sea, por lo menos ese bolso con sus iniciales, esa libretica que él le gustaba a mano, escribir mucho a mano, ver su letra, ver sus cosas, o sea, para mí eso tiene un valor demasiado alto. He intentado que la comunidad me ayude, me colabore, necesito ayuda a ellos para que pues poder obtener esos recuerdos que inclusive los zapatos, yo decía, ¿quién recogió eso? Porque no tengo información, porque es un valor que yo le doy, fue lo último que utilizó, lo último que tuvo él, entonces bueno, no he podido obtener información, y pues a Natalia sí, Natalia me informan que ella pues... Natalia era la compañera de Diógenes, sí, parte de su equipo. Natalia era la asistente de Diógenes, una niña espectacular, 29 años, con una niña de, creo que tiene 8 años la niña, no estoy, creo que tiene 8 años, mamá soltera, luchando por su hija, queriendo salir adelante, nunca había montado un avión. ¿Esa fue su primera vez? 8 días antes había sido su primera vez, yo le compré su primer tiquete. Inclusive ese vuelo se mueve mucho, o sea, mucho, ese vuelo se mueve bastante. Y yo cuando regresó del vuelo, yo le dije, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Dijo, no, pero no estuvo tan mal. Yo, ay, bueno, entonces te fue bien porque yo he tenido unos fuertes. El día anterior al vuelo, la noche anterior eso fue el lunes en la noche. Yo llamo a Diones, me contesta ella y yo le digo, Nati, pregúntale a Diones, ¿va él solo en el vuelo y el resto por carretera o con vos? Claro, él ya había empezado a viajar con ella en los vuelos o por donde él viajara, porque pues ya la necesitaba en todo momento con él, que ya pues le manejaba toda su agenda. Entonces ella le dice a Diógenes que Diana pregunta que si el tiquete es solo para vos o para mí también. Y yo le escucho la voz y le dice, no, para vos también. Entonces, ahí me dicen, sí, Diana, y para mí también. Ah, bueno, Nati, pásame los datos. Y le compro ahí yo los tiquetes a los dos. Era su segunda vez en avión. Montando en avión. El día del accidente, ella me copia a las 9:30 y me dice, Diana, ¿qué dice Diógenes? Que el check-in. Yo me encargaba de hacerle todo a él. Y yo, Dios, yo no le hice el check-in. No se lo hice, me olvidó por completo. Mi ingreso al sistema cerrado, ya no lo podía hacer. Y le digo, Nati, Dios me va a matar, no le hice eso. Tienen que irse temprano para que lo logren hacer ahí en la entrada y logren pasar. Pues Juan, él afanado por llegar a Ocaña, afanado. Muchos le dijeron, quédese, mire, tenemos este almuerzo, tenemos es importante, quédese.
no hay que tener ese afán por Ocaña, luego va a Ocaña, porque él con el afán de Ocaña, de su trabajo en Ocaña, de su gente, que lo estaban pidiendo, que lo estaban solicitando, porque había estado un poquito más como en la zona de Cúcuta, o más para el occidente. Y nada, muy afanado, no hizo caso omiso a esas personas, porque fueron varias. Y cuando yo le digo que no hice el check-in, bueno, por intermedio de Natalia, se afana, habla en una reunión y dice que por favor lo dejan hablar de primero. Habla de primero, los deja, se despide y llega temprano y logra hacer su check-in e ingresar. Esa mañana previo al accidente usted se ve con Diógenes, ¿sí? ¿Cuál fue ese último momento que compartieron ustedes? Me contaron sobre un video muy íntimo en la casa de ustedes, se puede decir cumpliendo una rutina que no muchas veces era posible por el afán justamente de la campaña, el afán del trabajo. Esa mañana, ¿cómo fue para ustedes? Ay, Juan, me queda la satisfacción de que me pude despedir bonito de él sin saberlo, pero era porque nuestra relación también era así, ¿sí? Él podía ser el representante, él podía ser... No, pero él de puertas para adentro era mi esposo, era el papá, era un ser único, único. O sea, yo a veces le digo a la gente, no es porque él es el que muere, claro, hablamos bien del que muere, ¿cierto? Pero es que Diógenes era excepcional. Él, inclusive él era, en medio de ser muy social y muy dado a la gente, no era un tipo muy como meloso, ¿no? Pero lo que él era con sus hijos y conmigo era otro cuento. El día anterior nos habían invitado a cenar, donde unos señores que fueron los que le dieron posada en los años, casi que la mayoría de años que duró estudiando en Cúcuta, con muchas necesidades. Entonces ellos súper contentos de volverlo a ver, de que él estuviera pues emprendiendo esta nueva propósito, meta. Nos invitaron, nos fuimos con el niño porque se quedó dormido y lo dejamos en la casa, estaba lloviendo y me fui con la niña. Pasamos una noche linda, riéndonos, recordando historias de cuando él estudiaba, cenamos bien y la niña contenta con él. Salma y él tenían una conexión única, o sea, Salma es Diógenes. Y él la refleja también porque se parece mucho al papá de él, ¿sí? Entonces, bueno, ellos y su personalidad, su forma de ser, o sea, son idénticos. Entonces, bueno, ese día la pasamos demasiado bien, o sea, fue un momento rico, tranquilo, un poquito fuera de esa agenda que tenía. Luego lo llaman y le dicen que necesitan reunirse con él y yo lo dejo en el lugar a las 9 de la noche. Y él me dice, no, mi amor, pues ya te toca para la casa, porque yo le digo, no, claro, yo voy con la niña, mañana tiene clases, ella había empezado ese martes a estudiar y al otro día pues ya era su segundo día, y yo le dije, no, yo me voy, listo, me fui, alisté a la niña, bueno, durmió en su habitación, yo me alisté, dormí en la mía, y a la medianoche llega. Cuando llega, yo lo sentí dándome un beso, me dio un beso, fue y se alistó, y se me acostó y me abrazó. Porque dormía así, o sea, yo dormía así literal y él así, ¿no? Sí, me dijo como, a mi amor, tenle mucha paciencia a Salma, trátala con mucho amor, porque ella, claro, ella era él sabía como su persona, la misma personalidad, entonces sí me dice eso, ¿no? Así de la nada, trátala con mucho amor, quiérele, mucha paciencia, mucho... comprensión, pero de la niña, ¿no? O sea, me habló así, en la madrugada la niña se nos pasa a la cama y él se arruncha con ella y dormimos los tres así arrunchaditos. Nos despertamos a las 5 y él se despierta y se me va, porque a pesar de que tuviéramos nuestro siglo, él era, o sea, nuestra conexión era él y yo, se me pasa a mi cama, o sea, a mi lado, porque tenía Salma en la mitad, entonces se pasa para mi lado y se me arruncha ahí. Yo lo abrazo así un rato y después yo le digo, no, ya nos toca despertarlo, ya empezamos rutina. Él siempre que estaba, él era el que me hacía el café, siempre, era una de sus pasiones, amaba el café, tenemos todo tipo de máquinas de café, nos encanta de un lado al otro, en pepa, bueno, eso era como una pasión. Y yo le digo, ay, me traes el café, y él, entonces sí, se fue a hacer el café y yo me fui a alistar. Cuando me tocan la puerta, mi amor, te dejé el café afuera. Yo salgo y sí, tenía mi café hecho por él,
yo me alisté, bajo, él estaba aprovechando haciendo llamadas y atendiendo cosas. Él me había rogado 1 año por tener un perro y yo no había dejado. Yo no, hasta que Tomás no caminó, no, yo qué voy a hacer, 2 hijos, un perro, un esposo, voy a enloquecerme con tanto. Hasta en diciembre, que no, eso fue me rogó. Le regalamos un perrito a nuestra hija, ella cumple el 21 de diciembre, el 20 se lo dimos. Y después yo le decía, no, es que el perro no era para Salma, el perro era para vos. Chocho con ese perro, pero una cosa impresionante, se nos para ese día y nos dice 1000 recomendaciones para el perro, ¿no? Que no lo dejara por fuera, que no lo dejara mojar, que no lo... Una cantidad de cosas por el perro. Lo peinó, lo consintió, luego se sienta, toma un café, se para y me va a dar un beso. Y yo recuerdo ese momento como si fuera hoy. Yo le miro, porque estaba en pantalonetas, sin camisa y todo, y le miro el torso. O sea, le observé mucho su cuerpo, ¿no? Porque era un tema de que él y yo teníamos tantos años, yo ya con 2 hijos y tantas cosas en la vida y en la relación, pero ese gusto, esa pasión siempre de los dos, o sea, nuestra conexión era única. Y yo lo miré porque me gustaba, porque sentía eso, ¿no? ¿Sí? Lo miro y yo le toco el cuerpo, ¿no? O sea, yo le toco el torso, lo miro, después lo abrazo, y ahí se ve en el video, o sea, ¿sabes? Me da, de pronto quizás eso lo hice, lo logré hacer antes le toco la parte de atrás, yo lo toqué completo. Y yo le dije, ámame mucho, Diógenes, ámame mucho. Y me dijo, yo te amo. Me dio un beso, y ahí nos abrazamos, y él me dijo, no, alista a Salma en el otro lado, porque yo me voy a... Ya la rutina, Yo listo a Salma, ingresamos a la habitación, él se estaba terminando de cambiar y eso. Y ve a Salma y le dice, mi amor, estás hermosa con ese uniforme, porque él era, o sea, es que no se medían palabras de amor. Estás hermosa, reina, estás divina, estás muy linda, mi vida, cómo te queda ese uniforme de lindo. Te amo, le di un beso, se dieron un besito. Ella le pidió la bendición, él le dio la bendición, salimos de la habitación, bajé, saludo yo a Natalia. Natalia jugó con el perro también, le dijo a Salma lo mismo, que qué uniforme tan lindo. Después dijo Diana que él no está en las camionetas porque él envía las camionetas con el equipo de trabajo por carretera. Entonces ellos se van a las 6 de la mañana para que lograran estar a la hora que él llegaba. Y pues me quedaba mi carro. Entonces yo, el colegio de Salma. Entonces me dice, no te preocupes. Vas en el carro, yo me voy en taxi. Y me mandas el carro para ir al aeropuerto. Y eso, ya listo. Yo fui, llevé a Salma, regresé, él se fue en taxi. Ya, ahí sí, ya nuestra rutina. Yo le copié algunas cosas, no me respondió, pero temas ya como de ocupaciones. Yo dije, no, pues está ocupado. Él sí le copia a su comadre y amiga a las 11:50. O sea, ya montado en el avión, le dice, comadre, guárdeme almuerzo. En Ocaña. Que son unos amigos, compadres que viven ahí en el mismo lugar donde vivimos. Entonces, cuando yo no estaba, ella se encargaba me lo ayudaba a atender. Eso fue como lo último que sé que le escribió a alguien, que fue a ella. Ya. Ya conocimos cómo era Diógenes como esposo, como padre, un ser amoroso. ¿Quién asume las banderas y el legado de Diógenes? En adelante, ¿qué va a pasar con su trabajo? Porque queda todo un proyecto pendiente de él. Y no solo de él, sino de un equipo de trabajo que hay detrás, de muchas personas trabajando con él, de una familia que tiene también expectativas. ¿Qué va a pasar con eso? Juan, yo decido tomar esas banderas en medio del dolor, en medio de tener mi alma destrozada, porque su ausencia cada día es más. Lo veo en cada lugar, lo veo en cada espacio, lo siento, lo extraño con el alma. Pero mira, Dios tiene una historia de vida muy dura, muy fuerte, le tocó muy difícil lo que él logra construir en todos sus años de vida, porque fue algo de niño, ¿no? Y que cuando Dios nos da la oportunidad de conocernos, aparte que compaginamos, o sea, es un tema que siento yo a veces, yo le decía a Dios, o sea, ¿a qué me estás preparando, no? Porque a mí me ha gustado siempre la política.
y me ha gustado también, y la vida me premió en poder trabajar en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de aquellos que no tienen voz. Y nos unimos y nos conocimos gracias a eso. O sea, no es como yo lo conocí y ya, y soy su esposa. No, nos conocimos trabajando. Yo me conocí con Diógenes cuando él era defensor del pueblo. Entonces él ya había sido personero de Acarí, él creó y fundó y era el presidente de los personeros del Catatumbo. Bueno, luego pasa a ser defensor del pueblo. Luego pasa a ser asesor del defensor a nivel nacional y luego se le da la oportunidad de la curul de paz por el Catatumbo. Esa es como su trayectoria, pero yo en mi caso, yo soy abogada, soy especialista en derecho público. Comencé mi vida laboral trabajando en las administraciones municipales en Ocaña, en la administración municipal de Ocaña. Luego se me da la oportunidad de asistir a un congresista y fui asistente del congresista. Estuve en todo lo que fue su campaña, lo que sabía yo lo que era esta rutina, este proceso, este caminar, lo que significa hacer una campaña. Que yo le decía a Diógenes, o sea, yo vivía eso para entender esto, porque no es fácil. O sea, mi casa era pública, de puertas abiertas. Uno pierde la privacidad, uno sacrifica el tiempo en familia y con los hijos por esa labor social, por defender otras causas, ¿sí? Que son de todos, pero que hay un sacrificio enorme, económico, de tiempo, de familia, de una cantidad de circunstancias. Luego que yo paso como esa etapa, llego a la personería de Ocaña, ¿sí? Y manejo por 3 años población migrante, población víctima del conflicto armado. Esa era mi labor, ¿sí? Totalmente enfocada en eso, y ahí conozco a Diógenes. Entonces, en esos encuentros, él siendo defensor, yo trabajando en la personería, trabajando en lo mismo, por lo mismo, ahí nos encontramos y nos enamoramos. Y pues claro, viene el tema de que al conocernos, pues esa pasión, porque es una pasión, ¿no? Por la política, cuando a uno le gusta, que hay una convicción, y además pues por la labor social y por la defensa de todos los que no tienen esa voz, y que uno podía tener esa oportunidad de por lo menos sembrar y tener ese granito de arena para todas esas personas que de verdad que están en el olvido por el parte del Estado y que no tienen esperanza. Así nosotros arrancamos. Entonces fue un tema de que nos unió muchas cosas, y luego yo paso a la defensoría y ya yo tenía 4 años de estar trabajando en la defensoría. Entonces lo mismo, como las mismas banderas, los mismos deseos, igual trabajando, igual yo no paraba de trabajar nunca en mi vida, jamás he dejado de trabajar junto con él, porque los que nos conocen saben, sin ambiciones, sin protagonismo, sin querer más allá, más bien con lo que podíamos obtener, ayudándole a los que más pudiéramos. Y era algo en conjunto, o sea, era una misma bolsa, era un mismo querer, y era una decisión de vida, ¿no? Porque eso es una decisión de vida a lo que nos dedicábamos y a lo que se dedicaba a nuestro hogar. Y así ha sido esta carrera. Entonces es un tema que no es de ahora, no es de que uno aparece, pues, no, o sea, caminamos juntos, trabajamos juntos, y sabía perfectamente lo que había costado construir este proyecto. Y ver a la gente llorar, ver a la gente cogerme de las manos y con la desesperanza. O sea, es que fue algo, o sea, lo que vimos estos días fue demasiado duro. Entonces, hay algo en mi interior que me hizo tomar la decisión, sí, de esa fuerza, de lo que yo sabía, de lo que yo conversaba con Dios, de lo que vi con Dios, de lo que trabajé con Dios, de lo que veía yo en la gente, en donde, pues obviamente saben lo que estoy pasando, y además tengo 2 hijos muy pequeños que ahora dependen totalmente de mí. Pero bueno, aquí decidí luchar y luchar por él, por todos, por mí, por mis hijos.
y bueno, seguir con valentía este camino y seguir alzando esas banderas porque por el honor a él, por su legado y por lo que él fue, y no voy a dejar que su trabajo quede en vano o en el olvido, o aún peor, que intenten tomarlo. ¿Ha tenido usted seguramente la oportunidad de hablar con el resto de familias que fueron víctimas en ese accidente? Y como pregunta final, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades para que se resuelva todo el tema, no solo del accidente, sino de lo que va a pasar de ahora en adelante con no solo Diógenes, sino con todas las familias de las otras 16 personas que murieron allí? Sí, no he podido con todas las familias. Hasta ayer que nos lograron, pues realizaron como un grupo donde nos contactaron a las 10, 15 familias, porque pues el bebé pues hace parte de una misma familia. Pues nos une una tragedia, nos une una historia para toda la vida, cada uno en su dolor, en su pena, en sus sentires, ¿no? Cada historia con el mismo valor, cada historia de vida, cada ser humano que murió en esa tragedia, que tiene un valor invaluable. Bueno, con la familia Natalia, pues que ha sido la familia pues con la que más he tenido pues ese contacto, que he tenido un apoyo gigantesco con ellos, que sentimos que ahora somos familia porque esto nos unió para toda la vida. Ellos tienen una niña que queda de esta tragedia, yo tengo mis 2 niños. Obviamente quisiera poder, en algún momento yo creo que podernos reunir todos, conversar pues cómo ha sido este duelo y este proceso. En lo que cabe de mi parte, yo quiero luchar por todo, por esas 16 víctimas y por esas 16 familias, porque merecemos respeto y merecemos la verdad. Y merecemos que sea una investigación seria, que podamos recibir las respuestas a esos interrogantes que tenemos, y que por el honor de cada una de esas víctimas, por lo que cada una merece, pues tanto la reparación como la verdad es lo que estamos solicitando y pidiendo, y esperamos pues que así sea. Diana, gracias por compartirnos su historia, la historia de Diógenes como papá, como trabajador, y de corazón esperamos que todo llegue a buen término. Muchas gracias a ustedes.